Audiolibro, la historia completa de Assassin's Creed. Esto será un resumen de toda la historia del universo Assassin's Creed, de forma cronológica en un único vídeo y como audiolibro. Decenas de miles de años antes de nuestra época y de que existieran los asesinos o los templarios, el planeta Tierra no estaba habitado por humanos, sino que estaba habitado por una raza de seres conocidos como los precursores, los que vinieron antes, la primera civilización o, más generalmente, los Sisu. Los Sisu eran seres clasificados como Homo sapiens divinus y que físicamente se alzaban medio metro por encima de la media de los humanos. Si bien sus rasgos más destacados eran que su ADN no era de doble hélice como el nuestro, sino de triple hélice, y que además no tenían 5 sentidos como nosotros, sino 6, siendo el sexto el del conocimiento, que les permitía entender su entorno de una forma que a los humanos no sería imposible. No hay constancia del momento exacto en que los Sisu nacieron o aparecieron, aunque sí sabemos que existe un periodo fechado y registrado que recibe el nombre de Era Isu, era de la singularidad Isu, que empezó aproximadamente en el año 77.500 a.C., debido a la gran inteligencia que poseían, otorgada por su sexto sentido, y una longevidad aparentemente superior a las de los humanos. Los Sisu se desarrollaron hasta convertirse en una civilización futurista a nuestros ojos, que construyó increíbles ciudades y reinos como la Atlántida, situada en el mar Mediterráneo, el Edén, situado al este de África, o Asgard, situada en el norte de Europa, cuyas arquitecturas parecían una combinación de las culturas sumeria, egipcia y babilónica, aunque los metales usados eran aleaciones. Se sabe que habían subdivisiones raciales dentro de los Sisu, como se demuestra del hecho que los asgardianos se veían a sí mismos totalmente diferentes de los greco-romanos. Y sabemos también que existían diversas castas o familias, aunque tan solo conocemos el nombre de una de ellas, la casta Illuminati, a la que pertenecían tanto Juno como su esposo Aita, y probablemente también otros Sisu muy importantes como Júpiter, Minerva, Poseidón o Aletheia. Los Sisu se enfrentaron entre sí en múltiples guerras, construyendo para ello armas increíbles que fabricaban con un metal especial de asombrosas propiedades, el adamante, y en algún momento se les ocurrió usar su vasta tecnología para crear una nueva especie a su imagen que pudieran usar tanto como mano de obra, como para combatir en sus guerras. Así nació el proyecto Anthropos, en el cual el científico Phanes fue capaz de crear a los primeros humanos al modificar genéticamente especies ya existentes. El objetivo era hacerles fuertes, conscientes y serviles, y Phanes tuvo éxito en todo salvo en lo de la servidumbre, porque aquellos primeros humanos no se sometían a sus deseos. Por ello, Phanes implantó controles neuronales de adamante en el cerebro de los sujetos, lo que le permitió manipularlos mediante unos nuevos dispositivos que los Sisu fabricaron con este mismo metal. Gracias a eso, Phanes se convirtió en el científico más reputado de todo el Edén. Pero es aquí que se enamoró de una humana hermosa e inteligente. Mediante cirugía le extirpó su control neuronal y escapó con ella del Edén a la Atlántida, donde engendraron juntos a una hija que fue llamada Eva.
Eva fue la primera híbrida entre ellos y humanos, y como no tenía controles neuronales, era inmune a la manipulación de los artefactos del Edén. Además, los Sisu habían creado a los humanos solo con 5 sentidos, arrebatándoles el del conocimiento para protegerse de ellos, pero Eva, gracias a los genes de su padre, sí que tenía ese sexto sentido aletargado en su interior. Phanes acabó siendo asesinado y su nombre fue eliminado de todo registro histórico. Pero Eva sobrevivió, regresó al Edén y robó uno de los dispositivos que usó para despertar a Adán y a muchos otros humanos de la servidumbre a la que estaban sometidos. Gracias a eso, después de años de esclavitud, los humanos liderados por Eva se rebelaron contra los Sisu y usaron sus propias armas contra ellos, estallando una guerra que fue devastadora para ambas razas. Entre los Sisu habían diferentes opiniones sobre los humanos, siendo las más radicales aquellas que compartían Juno y su esposo Aita. Ella había nacido en el año 2195 de la era Isu en Feiyang, mientras que Aita era una de las mejores mentes de la casta, una auténtica eminencia en ramas de desarrollo científico como la investigación biológica, la exploración planetaria y la eficiencia energética. Ambos compartían su repulsión por los humanos. Aita experimentaba con ellos, torturándolos o matándolos si era menester, dado que en su opinión los habían creado para servir y esa era su función, mientras que Juno no solo los detestaba, sino que además los consideraba igual que animales y creía que crearlos había sido un gran error. Pensamientos que todavía se agravaron más cuando su padre, Cronos, fue asesinado por un humano al principio de la guerra entre ellos y humanos. Aquella guerra tuvo consecuencias terribles, no solo por la cantidad de vidas que se perdieron sino por algo todavía peor. Y es que la guerra distrajo a los Sisu de la verdadera amenaza que se cernía sobre ellos, una eyección de masa coronal del Sol que los científicos habían descubierto. Una erupción solar que pronto tendría lugar y que eliminaría toda la vida del planeta Tierra si no hacían nada por evitarlo. Por ello, mientras la guerra entre ellos y humanos continuaba, las 3 mentes más brillantes se unieron para salvar el mundo, eran los Sisu, Júpiter, Minerva y Juno. Construyeron criptas en las cuales trabajar, cada una dedicada a un método de salvación distinto, emplazadas bajo tierra para evitar la guerra de la superficie y también como precaución por si fracasaban sus esfuerzos. El saber de todas las criptas se transmitía a un único lugar, el gran templo, donde los 3 recogían muestras y lo organizaban todo. Desde allí escogieron las 6 soluciones que parecían más prometedoras y se dedicaron con devoción a probar sus posibilidades. La primera de ellas consistía en contener la ira del Sol, para lo que decidieron construir 4 grandes torres que absorberían y disiparían la llamarada solar. Pero luego comprendieron que incluso con su conocimiento y su mayor esfuerzo tardarían demasiado tiempo, más de 1000 años en construirlas. De modo que se vieron obligados a abandonar el proyecto antes incluso de que la primera torre fuera terminada. La segunda opción consistía en rechazar el abrazo del Sol con un campo de fuerza lo bastante grande como para proteger al planeta entero. Sin embargo, en este caso se dieron cuenta de que no tenían energía suficiente para el planeta, ni siquiera para una pequeña porción de tierra. Así que también tuvieron que renunciar.
La tercera solución estaba relacionada con los dispositivos o frutos del Edén, pues descubrieron que con ellos podían materializar un pensamiento que tuviera un humano y hacer realidad aquello que se imaginara. Por tanto, decidieron enviar varios artefactos al cielo para que luego todos los humanos del planeta pronunciaran la frase, "Ponos a salvo". Pero por desgracia no tenían forma de controlar los frutos una vez enviados al espacio. No eran capaces de dirigir sus rayos hacia el mundo, de modo que también lo descartaron. En cuarto lugar, intentaron viajar al pasado para poder cambiarlo, no lo consiguieron, pero sí desarrollaron tecnología suficiente como para poder calcular todos los futuros posibles, de modo que intentaron ver en el porvenir si había algún método que funcionara para salvar el mundo. Y lo que descubrieron fue que la erupción solar era inevitable, que no había absolutamente nada que pudieran hacer para impedirlo. Aunque la raza humana no sería extinguida, sino que los humanos sobrevivirían a la catástrofe y se expandirían durante los milenios posteriores. Entendiendo, pues, que no podían evitar la llamarada, empezaron a dedicar sus esfuerzos para buscar métodos con los que si no podían salvar al mundo, entonces salvar a su raza. La quinta solución fue intentar mejorar tecnológicamente sus cuerpos para que se fortalecieran y pudieran resistir al sol, a lo que Aita se prestó voluntario para ver si era posible, pero su mente se quebró y enloqueció durante el experimento, lo que obligó a Juno a matarlo para que no sufriera. El sexto método fue el de intentar trasladar sus mentes a recipientes que fueran más fuertes que sus propios cuerpos. Y lo consiguieron, pero se dieron cuenta que, aunque sus mentes podían entrar a esos recipientes con facilidad, para salir necesitaban del sacrificio de otro ser vivo, de modo que al final también lo abandonaron. En total habían intentado 6 métodos y los 6 habían fracasado, pero aún no se dieron por vencidos, sino que en secreto trabajaron en un séptimo método, que consistía en usar un suero y un catalizador, para transferir su codificación genética a la raza humana y que así, aquellos hizo que lo hubieran hecho pudieran reencarnarse en los humanos que sobrevivirían a la eyección solar. Sin embargo, Júpiter y Minerva comprendieron que si hacían eso corromperían el genoma humano para siempre, y que no tenían forma de saber los nefastos cambios que se producirían en la humanidad. Así que abandonaron la idea aún a sabiendas de que esto supondría la extinción de su propia raza. Aún mientras trabajaban en todos estos métodos, Minerva continuó mirando en todos los futuros posibles, hasta que al fin descubrió que dentro de muchísimos milenios otra eyección de masa coronal del Sol se precipitaría sobre el planeta Tierra, destruyendo las civilizaciones humanas que se hubieran alzado durante ese periodo transitorio. Entonces Minerva comprendió que, aunque no podía salvar el mundo de la primera llamarada, quizá pudiera salvarlo de la segunda. Así que regresó con Júpiter a las torres del primer método y automatizaron el proceso de construcción para que la tecnología terminara, lo que ellos no podían por falta de tiempo, y luego escogió a un hombre del futuro, un hombre llamado Desmond Miles, y le dejó mensajes a través del tiempo en lugares que nadie salvo él pudiera encontrar, con la esperanza de que Desmond fuera al gran templo y activara allí las torres, que por aquel entonces estarían ya listas para proteger al planeta de la segunda llamarada solar.
Sin embargo, Minerva no era la única con la tecnología necesaria para calcular el futuro, porque otros Sisu como Aletheia u Odín también podían hacerlo. En el caso de Odín, que era el regente de Asgard, sabemos que en un momento dado fue capaz de ver su propia muerte, que sería justo después de la llamarada solar, cuando lo mataría un Iso llamado Fenrir. Obsesionado con sobrevivir, pasara lo que pasara, Odín buscó, encontró y derrotó a Fenrir para matarlo de antemano. Pero justo antes de hacerlo, su amigo Loki reveló que en realidad Fenrir es su propio hijo, fruto de su relación con Aletheia. Como previamente, Odín había jurado no derramar la sangre de Loki, se vio obligado a mantener vivo a Fenrir, aunque por precaución lo encarceló para siempre. Fue entonces cuando Odín escuchó el rumor de la existencia del séptimo método desarrollado por Júpiter, Minerva y Juno. Un método que podría permitirle sobrevivir a su propia muerte, y como sabía que al final Fenrir escaparía y le mataría, se alió con Juno, robó el suero y el catalizador y los compartió con ella a cambio de que Juno le contara su funcionamiento, explicando que su cuerpo moriría, pero que en el futuro podría renacer como uno de los humanos. Odín se llevó la tecnología robada de vuelta a Asgard, pero Juno la mejoró de alguna forma, y consiguió usarla para transferir la esencia de Aita en el ADN de los humanos. De esta forma y aunque su esposo ya hubiera muerto, Juno consiguió salvar lo que quedaba de Lee, mientras que Odín renacería una única vez entre los humanos. Ella consiguió que Aita renaciera infinitas veces, tantas como fuera posible mientras la raza humana continuara existiendo. Pues en el fondo, Juno nunca había querido salvar el mundo, sino que su intención siempre había sido conquistarlo, y no pensaba dejar que la muerte la alcanzara sin más. Por tanto, también ella empezó a dejar sus propios mensajes a Desmond Miles, así como un fruto del Edén con el que poder comunicarse con el exterior, para luego volver al gran templo y destruir toda la información que Minerva y Júpiter habían dejado allí para guiar a Desmond. Cuando descubrieron su traición, ellos dos la mataron y sellaron la entrada del gran templo. Pero he aquí que Juno en realidad sobrevivió, pues, siguiendo el sexto método de salvación, consiguió abandonar su forma física a tiempo y transferir su conciencia al propio templo. Así pues, Juno se quedó allí, enterrada en las paredes del templo, a la espera del día en que Desmond Miles y la tecnología humana le permitieran regresar, con la intención de conquistar el mundo del futuro, esclavizar a los humanos y reunirse con su amado Aita. Paralelamente, Loki quiso vengar el injusto encarcelamiento de Fenrir matando a uno de los múltiples hijos de Odín, a lo que él respondió enviando un grupo de soldados que hirieron de muerte a Aletheia, la amante de Loki y madre de Fenrir. Incapaz de curarla, lo único que pudo hacer Loki fue usar el sexto método de salvación para transferir la conciencia de Aletheia a un cetro del Edén. Así fue como al fin, en el año 2306 de la era Isu, unos 75.200 años antes de Cristo, el Sol desató su ira en lo que se conoció como la catástrofe de Toba, y el planeta Tierra fue arrasado por el fuego. Fenrir mató a Odín, pero justo antes de que eso sucediera, él y 7 de sus amigos y familiares usaron el séptimo método para reencarnarse en el futuro.
Pero además, y en secreto, Loki se coló en esa misma sala, robó uno de los catalizadores y también lo usó, esperando así poder renacer como los demás y en el futuro buscar el cetro donde estaba encerrada Leteia para poder volver a reunirse con ella. La tierra tembló durante días y las llamas ardieron durante semanas. Cuando la ceniza se asentó, quedaban menos de 10.000 humanos y todavía muchos menos Isu. La catástrofe alteró la atmósfera terrestre y redujo la cantidad de oxígeno disponible, haciendo que los Isu jamás pudieran recuperarse y que se acabaran extinguiendo. Pero los humanos, en cambio, habían sido hechos para resistir de modo que sobrevivieron. Minerva y Júpiter eran de los pocos Isu que no habían perecido, y pasaron los años siguientes recorriendo el mundo, para intentar reavivar la chispa de la civilización, enseñando a los humanos tanto como les pudieran enseñar. Pero ni siquiera ellos eran inmortales, y en un último acto desesperado Minerva echó un último vistazo al porvenir, para saber si todos sus esfuerzos tendrían éxito. Y entonces vio que la conciencia de Juno seguía viva en el gran templo, desde donde intentaría manipular a Desmond en el futuro. De modo que Minerva grabó un último mensaje y luego sucumbió de muerte natural. Se estima que los últimos Isu murieron solo un siglo después de la catástrofe de Toba, pero nunca fueron olvidados, porque permanecieron en la memoria de la humanidad en forma de divinidades. De modo que los Isu se acabaron convirtiendo para el imaginario colectivo en dioses que las diferentes culturas humanas veneraron durante los milenios posteriores. Aún así, no todos los humanos los tomaron por dioses omnipotentes, sino que algunos sabían la verdad. Sabían que estos supuestos dioses habían sido en realidad seres de carne y hueso, que habían habitado el mundo como una civilización muy avanzada y que habían creado a los humanos. Algunos de ellos sentían tal veneración por los Isu que, al final, en el año 1334 a.C., acabaron fundando en Egipto una sociedad secreta conocida como la Orden de los Antiguos. Se trataba de un grupo de hombres y mujeres que honraban a los Isu, coleccionaban sus artefactos perdidos, y se ocultaban en las altas esferas de la sociedad para controlar a la humanidad desde las sombras. A veces para acumular conocimiento y poder y otras veces para guiarla hacia el orden, pues creían que los humanos eran seres imperfectos e inferiores cuya única aspiración consistía en seguir el ejemplo de los Isu. La Orden de los Antiguos no tardó en expandirse hasta Persia, a cuyos reyes controlaron durante siglos. Eso incluyó al rey Jerjes, aunque en su caso tenía dos vasallos, llamados Darío y Amorges, que se habían dado cuenta de que él era un tirano y que bajo su gobierno los persas no estaban a salvo. De modo que al final le tendieron una emboscada y Darío lo asesinó con una hoja que había fabricado con sus propias manos. Muerto Jerjes, el nuevo rey fue su hijo, Artajerjes, a quien Darío quería asesinar por precaución, porque sabía que también él sería un títere de la Orden de los Antiguos y que se convertiría en otro tirano. Pero Amorges se negó, porque el rey todavía no había hecho nada malo, así que se unió a la orden para asegurarse, desde adentro, a que Artajerjes se convertiría en un buen gobernador y obligó a Darío a huir de Persia con su familia. Desde entonces,
Amorges se dedicó no solo a perseguir a Darío, sino también a dar caza a los híbridos humanos que tuvieran sangre Isu en sus venas. Pues la orden creía que esas personas albergaban tanto poder en su interior que eran capaces de destruir el mundo. Y como la orden buscaba la paz mediante el control, querían evitar a toda costa el caos que los híbridos podían provocar. Así que los ejecutaban de antemano con la intención de mantener el mundo a salvo. No obstante, hubo un Isu que sí que consiguió mantenerse con vida durante los 70.000 años siguientes a la catástrofe de Toba. Se trataba de Hermes, el sumo científico e ingeniero de Perséfone en el reino del Elicio, quien consiguió sobrevivir a lo largo de los milenios gracias al cetro del Edén, a donde estaba almacenada la conciencia de Aletheia. Pues al parecer ese cetro tenía la capacidad de mantener con vida a quien quiera que fuera su portador. En ningún lugar se explica por qué, si el cetro otorgaba la inmortalidad, Loki no se quedó con él para así sobrevivir con su amante. Y la única respuesta factible sería que, cuando Loki lo tenía, el cetro todavía no poseía ese poder, de modo que Loki tuvo que usar el séptimo método y murió. Pero que entonces Hermes recogió la vara y la mejoró de alguna manera para que otorgara inmortalidad. En cualquier caso, lo que ocurrió fue que gracias a ella Hermes se mantuvo vivo hasta el siglo VI a.C., momento en que conoció al griego Pitágoras, le entregó la vara y luego murió. Pitágoras se obsesionó con los Isu, pero algunos de sus aprendices se alejaron de él y formaron su propia secta en Grecia, el culto del cosmos, una organización que, empleando amenazas, consiguió controlar el oráculo de Delfos, obligando desde entonces a las pitonisas a difamar mentiras que convinieran a sus intereses, para controlar así todo cuanto ocurría en Grecia y aprovecharse para conseguir beneficios personales. Pitágoras era un híbrido de los Isu y, como estaba obsesionado con ellos, decidió aparearse con otra híbrida para que así no se perdiera la pureza de su linaje. La escogida fue Mirina, la hija del rey Leónidas de Esparta, con quien Pitágoras engendró a 2 hijos, Casandra y Alexios. Pero después de eso, como no tenía ningún interés en hacer de padre, se marchó para nunca regresar. Por su parte, el culto del cosmos tenía en su poder un artefacto Isu que era capaz de predecir el futuro, pero que solo funcionaba si lo usaba un híbrido, de modo que obligaron a la pitonisa a profetizar que Alexios destruiría a Esparta, si no era arrojado por el monte Taygeto, con la idea de que Mirina lo diera por muerto y así el culto pudiera crearlo según sus propios intereses. Sin embargo, en el momento de la verdad, Casandra intentó salvar a su hermano, en el impulso hizo que cayeran tanto Alexios como el éforo espartano. Los demás la condenaron y ella también fue arrojada por el precipicio. Tanto Alexios como Casandra sobrevivieron a la caída, pero mientras que el primero fue cuidado por los miembros del culto, entrenado para convertirse en el guerrero más fuerte de Grecia y educado para que usara el artefacto en favor de su secta, Casandra se quedó sola, tuvo que huir de Esparta y acabó naufragando en Cefalonia, donde permaneció durante los 20 años siguientes. Tras ese tiempo, un miembro del culto la localizó e intentó usarla, lo cual fue un gran error, porque Casandra no solo lo mató, sino que además gracias a él descubrió la existencia del culto y supo que su madre seguía viva.
Decidida a encontrarla, Casandra se marchó de Cefalonia y recorrió media Grecia en su busca. Si bien por el camino encontró de casualidad a Darío, quien había llegado allí con su hijo, Natacas, mientras huían de la Orden de los Antiguos. La Orden había oído hablar de Casandra incluso desde Persia, y sabían que ella era una híbrida de los Isu. Así que Amorges viajó a Grecia con un pequeño ejército para darle caza. Darío, Casandra y Nataca lo combatieron con eficacia durante un tiempo. Pero Casandra y Nataca se enamoraron, se acostaron y tuvieron a un hijo llamado Elpidio. Pero como los hombres de Amorges los perseguían, al final acabaron asesinando a Natacas antes de que Darío y Casandra los mataran a todos, incluido el propio Amorges. Pero ella, sabiendo que su hijo sería siempre perseguido por su sangre, decidió separarse de él para mantenerlo a salvo y se lo entregó a Darío, quien cruzó el mar y se lo llevó a Egipto para esconderlo y criarlo allí. Intentando soportar el dolor de la separación, Casandra continuó con su vida. Encontró a su madre e intentó recuperar a Alexios, pero el culto lo había enloquecido y Casandra se vio obligada a matarlo. Odiando al culto por todo lo que le había hecho a su vida y a su familia, Casandra persiguió y ejecutó uno a uno todos sus miembros hasta exterminarlos por completo y destruir el artefacto que poseían. Pero lo único que consiguió con eso fue dejar en esas tierras un vacío idóneo para que la Orden de los Antiguos expandiera su influencia de Persia a Grecia, y más adelante, de Grecia a Roma. Siguiendo las indicaciones de su madre, Casandra acabó encontrando a Pitágoras en las ruinas de la antigua Atlántida, donde Alefía se comunicó con ellos por primera vez desde el interior de su vara, manipulándolos a ambos para que Pitágoras le entregara el cetro a Casandra. Muriera de vejez justo después y Casandra se sintiera obligada a vivir durante 2000 años hasta que llegara el momento de entregar la vara a una mujer del futuro. De este modo, Casandra partió de Grecia dejando atrás a su familia y a sus amigos, y pasó los siguientes siglos por el mundo en la solitud más completa, buscando artefactos del Edén por orden de una Isu que en el fondo la engañaba y tan solo la usaba para reencontrarse con Loki en el futuro. Un siglo más tarde, el gran conquistador macedónico Alejandro Magno fue asesinado por una mujer babilónica llamada Iltani, quien lo mató usando un ingenioso veneno, convirtiéndose así junto a Darío en una de las primeras personas surgidas del pueblo llano para luchar por proteger el mundo de los tiranos. En el siglo I a.C., nació allá de Alejandría, una mujer que descendía del Pidio, el hijo de Casandra, y que de adulta se casó con Bayek de Siwa, un Medjay, es decir, un guerrero de élite escogido por el faraón para proteger al pueblo de Egipto. Ambos tuvieron a un hijo, Gemo. Pero la Orden de los Antiguos descubrió que en Siwa, el territorio vigilado por Bayek, había escondido un templo de los Isu. De modo que secuestraron a Bayek y a su hijo para obligarle a que les contara sobre cómo abrir el templo. Sin embargo, Bayek no tenía ni idea de cómo hacerlo, y al intentar liberarse, lo único que consiguió fue provocar la muerte de su hijo. Bayek sobrevivió, y, con la ayuda de Aya, la faraona Cleopatra y la hoja oculta que había forjado Darío, se dedicó en cuerpo y alma a rastrear y asesinar a los hombres que habían formado parte en la muerte de Gemo.
lo que le acabó llevando a perseguir y cazar a todos los miembros de la Orden de los Antiguos. Por desgracia, antes de poder terminar con su trabajo, Cleopatra los traicionó, aliándose con el romano Julio César y la propia Orden de los Antiguos, repudiando así tanto a Bayek como a ella. A pesar de que había sido en gran parte gracias a ellos dos, de que ella había conseguido hacerse con el poder en Egipto. Incrédulos ante el hecho de que hombres tan crueles y abusivos como los miembros de la orden fueran capaces de manipular a los grandes gobernadores de la sociedad y que además estuvieran protegidos por ellos. Bayek y Aya decidieron una organización opuesta, los ocultos, una hermandad inspirada en las hazañas conseguidas siglos antes por Darío el Thani, que trabajaría en las sombras para desenmascarar, derrocar y eliminar a la orden a donde quiera que operase, y que velaría siempre por la protección y la seguridad del pueblo llano. Así, con la hermandad recién fundada, Bayek mató al último de los hombres que había asesinado a Gemo, y luego Aya ejecutó tanto a Julio César como a Cleopatra, para luego instalar una base de los ocultos en Roma, mientras que Bayek instalaba la suya en Memis. Viendo el caos que siguió a la muerte de César y a la manipulación que podía sufrir el pueblo con su imagen de protectores, ambos entendieron que debían asesinar en secreto sin otorgarse méritos, esconderse a plena vista para mantener sus identidades ocultas, y nunca poner en peligro la vida de personas inocentes, creando así los fundamentos del credo con el que la hermandad se regiría en años venideros. Con la rápida expansión del Imperio Romano durante la época del emperador Augusto, los ocultos también crecieron, y a finales del primer siglo después de Cristo ya habían establecido guaridas en un territorio que abarcaba desde las Islas Británicas hasta la actual India. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, los ocultos abandonaron algunos de sus territorios periféricos, y terminaron estableciéndose con más fuerza en los reinos y califatos del Mediterráneo oriental, justamente lo opuesto a la Orden de los Antiguos, quienes, con el auge del cristianismo y el islam, empezaron a menguar y acabaron estableciendo su última ovación en el noroeste de Europa, liderados de forma hereditaria por los reyes del reino de Wessex en Gran Bretaña. Esta era la situación de ambas organizaciones en el siglo IX, momento en el que por fin se reencarnaron, más o menos al mismo tiempo, todos aquellos Isu que habían usado el séptimo método de salvación justo antes de la catástrofe de Toba, es decir, Odín, sus 7 amigos y Loki. El mismo Loki se encarnó en Basim, un hombre que nació en el califato abasí, mientras que la aleatoriedad de los genes hizo que Odín no se reencarnara en otro hombre, sino que lo hiciera en una mujer, Eivor, que nació en Noruega poco después. Ninguno de los dos sabía nada de los Isu ni de su reencarnación, pues creían ser humanos normales. Si bien ambos tenían extrañas visiones que interpretaban de distinta manera, y que no eran sino un reflejo de las conciencias de Odín y Loki intentando despertar en su interior. En el año 861, Basim, fascinado por los ocultos y lo que ellos representaban, se unió a la hermandad y entrenó hasta convertirse en maestro asesino. Pero debido a ello entró en contacto con uno de los últimos reductos que quedaban en oriente de la Orden de los Antiguos, quienes le indicaron que en Alamut había un templo a donde encontraría las respuestas que buscaba.
Como Basim vivía torturado por unas pesadillas que no entendía, decidió investigar el templo y en su interior finalmente la conciencia de Loki despertó del todo. Su personalidad y sus recuerdos se fundieron con los de Basim, y al salir Basim decidió no buscar a Aletheia, cuya vara seguía en manos de Cassandra, sino buscar y matar a la reencarnación de Odín, para hacerle pagar por todo lo que le había hecho sufrir durante la era Isu. Una década después, Basim tenía a su cargo a un joven aprendiz, Isam, quien a su vez poseía pistas sobre Kjotve, un miembro de la Orden de los Antiguos que residía en Noruega. En Constantinopla ambos coincidieron con un noruego llamado Sigurd, que no era sino la reencarnación de Tyr, uno de los 7 amigos de Odín. Así que, aprovechando la casualidad, Basim y Sam lo acompañaron de vuelta a Noruega con la excusa de que Sam ejecutara a Kjotve, aunque en realidad Basim esperaba encontrar a la reencarnación de Odín por el norte de Europa. Al llegar a casa, Sigurd presentó a Basim con Eivor, encontrándose cara a cara por primera vez las reencarnaciones de Loki y Odín. Pero el hecho de que Eivor fuera una mujer despistó a Basim, que no llegó a reconocerlo. Y Sam fracasó en su intento de asesinar a Kjotve. Eivor lo salvó y ejecutó a su enemigo con sus propias manos, pero Gorm, el hijo de Kjotve, sobrevivió y huyó. Tras eso, Sigurd y Eivor partieron hacia Inglaterra para gobernar su propia tierra, y Basim y Sam decidieron acompañarlos, en principio para luchar contra el último bastión de la Orden de los Antiguos, que se encontraba en Gran Bretaña, aunque en secreto lo que Basim quería era seguir buscando la reencarnación de Odín. Como se ha mencionado antes, el líder de esta última rama de la Orden de los Antiguos era el rey de Wessex, que en aquel momento era Alfredo el Grande. Se trataba de un devoto cristiano que no solo no quería ser el líder de la orden, sino que además veía con malos ojos el paganismo que sus miembros profesaban, pues veneraban a los Isu como si fueran dioses, cuando para él tan solo existía un Dios verdadero. Ellos proponían un dogma contrario al propósito de Dios, y veían a la humanidad como seres inferiores, en lugar de creer que todos los hombres podían ser mejores personas. En su fuero interno, Alfredo pensó que la Orden de los Antiguos debía ser exterminada, y que en su lugar debía crear una nueva orden que fuera superior, divina y universal, inspirada por Dios, para beneficio del hombre. Cuando llegaron a Gran Bretaña, Sigurd fundó una aldea. Basim partió de inmediato en busca de la reencarnación de Odín, y Tam abrió la primera guardia de los ocultos desde la época romana. Y cuando los espías del rey Alfredo le informaron que había aparecido un nuevo culto en Mercia, él decidió contactar con Itam y darle información de la orden con la esperanza de que sus miembros fueran ejecutados. Itam había sido herido en su enfrentamiento contra Kjotve y no podía actuar. Pero Eivor, pensando siempre en el beneficio de su pueblo, le tomó el relevo y asesinó uno a uno todos los miembros de la Orden de los Antiguos que quedaban vivos. Eso incluyó a Gorm, quien tenía en su posesión un fruto del Edén, el mismo que había pertenecido a la Isu Juno, que ella había preparado para poder comunicarse con el mundo exterior. Siguiendo las instrucciones del fruto, Gorm había viajado hasta América del Norte, a donde Juno le había indicado que excavara, para desenterrar el gran templo donde ella estaba atrapada. Gorm obedeció y desenterró la entrada justo cuando Eivor,
que había cruzado los mares para llegar hasta él, lo encontró y lo asesinó. Y como no sabía qué era aquella gruta excavada ni aquel artefacto redondo, Eivor abandonó el lugar, entregó el fruto del Edén a los nativos de la región. Regresó a Inglaterra y continuó con la caza de los miembros de la orden hasta que no quedó ninguno, salvo el propio rey Alfredo, a quien Eivor perdonó la vida cuando descubrió que había sido él quien le había dado la información con la que destruir a la orden de los antiguos. Paralelamente, Sigurd despertó sus memorias de la era Isu y comprendió que Eivor era la reencarnación de Odín. De modo que se la llevó a una máquina Isu que habían dejado preparada bajo tierra en Noruega, 75.000 años atrás. Pero Basim lo siguió en secreto, entendiendo por fin que Eivor era la reencarnación de Odín. De modo que la atacó con la intención de matarla. Eivor lo derrotó y lo conectó a la máquina, que luego Sigurd apagó, apagando así también la mente de Basim, que siguió vivo, pero atrapado, condenándolo a un sueño eterno del que no podía despertar a voluntad mientras la máquina continuara apagada. Años después, Eivor acabó aceptando la parte de sí misma que era el Isu Odín y falleció de muerte natural en América del Norte. Pero su legado fue terrible, porque al aniquilar completamente la orden de los antiguos, el rey Alfredo el Grande tuvo vía libre para sentar las bases de su nueva organización, una sociedad jerarquizada de personas que creían que la humanidad debía ser guiada y controlada para que así prosperara la paz. Ese fue el nacimiento de la Orden de los Templarios, y del mismo modo que ellos eran la evolución de la Orden de los Antiguos, los ocultos también evolucionaron y en Oriente Medio pasaron a ser conocidos como los asesinos. Así, ambos grupos perseguían el mismo propósito, que era la paz para la humanidad entera. Pero los asesinos buscaban la paz mediante la libertad, con el libre albedrío como clave de su filosofía. Mientras que los templarios creían que los hombres eran violentos por naturaleza y que la única manera de conseguir la paz era mediante el orden perfecto, controlado e impuesto por la fuerza. El tiempo transcurrió hasta finales del siglo XII, momento que en la fortaleza de Masyaf, en Siria, el mentor de los asesinos, Al-Mualim, fue corrompido por el poder de los artefactos y se alió en secreto con los templarios para encontrar en Jerusalén el Arca de la Alianza, que contenía un fruto del Edén. Traicionando a sus nuevos aliados, Al-Mualim se quedó el artefacto para sí y luego, con la intención de eliminar a todos aquellos que sabían que era aquel objeto, ordenó al más habilidoso de todos sus asesinos matar uno a uno todos los templarios con los que él se había aliado previamente. Aquel asesino era Altair ibn Ahad, un hombre tan diestro que a la edad de 25 años ya había alcanzado el rango de maestro asesino. Igual que lo había sido Cassandra, Altair era un híbrido, y el sexto sentido de los Isu, el del conocimiento, estaba letargado en su interior, en forma de una habilidad innata llamada vista de águila, que todavía le hacía ser más mortífero de lo que ya era de por sí. Al-Mualim intentó usar el fruto del Edén para controlarlo, pero precisamente como Altair era un híbrido, el artefacto no surgió ningún efecto en él, y gracias a eso tuvo la mente libre para, a medida que investigaba y asesinaba a los templarios, ir comprendiendo que su mentor le ocultaba algo,
Cuando finalmente su último objetivo le confesó que en realidad Al-Mualim era un templario que había obrado en todo momento para quedarse con el fruto del Edén para su propio beneficio. Con lo que Altair se vio obligado a regresar a Masyaf y matarlo con sus propias manos. Tras eso se convirtió en el mentor de los asesinos, los expandió en nuevas bases por todo el mundo. Se casó y engendró 2 hijos, al mayor de los cuales se llevó consigo al este para combatir contra la amenaza mongol que suponía Gengis Khan. Su hijo asesinó con éxito al líder enemigo, pero al regresar a Masyaf descubrieron que habían sido traicionados. El otro hijo de Altair, su esposa y su mejor amigo habían sido asesinados. Él se vio obligado a huir a pasar 2 décadas en el exilio, durante las cuales se dedicó a estudiar el fruto del Edén. Gracias a él, Altair desarrolló nuevas armas, técnicas de asesinato y entrevió parte del futuro, con lo que acabó escribiendo un códice que hablaba de la aparición de un profeta que abriría una cripta de los Isus situada en el Vaticano. Finalmente regresó a la fortaleza, mató al usurpador y retomó el control de Masyaf tan solo para luego desmantelarla, ordenando a la hermandad que no residiera nunca más en grandes castillos o lugares de evidente poder, sino que debían mantenerse en secreto y obrar desde bases que no pudieran ser atacadas ni descubiertas. Entonces Altair entregó el códice a Niccolò Polo y se encerró en el interior de su propia fortaleza para fallecer de muerte natural, mientras su hijo y sus hombres abandonaban Masyaf. De forma paralela, nació el caballero francés Jacques de Molay, un hombre que en realidad era una reencarnación de Lisuaita. No la primera que existió en la historia, pero sí la primera que sabemos que tuvo relevancia, puesto que Jacques de Molay fue el último gran maestro de la Orden Templaria, antes de que a comienzos del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia la desmantelara y la ejecutara. Sin embargo, sus ideales perduraron, porque su última orden fue enviar a sus 9 hombres más leales a través del mundo conocido, para que continuaran con los objetivos de la orden en secreto. De este modo, los templarios, igual que los asesinos, pasaron a la sombra, viéndose obligados a desaparecer del ojo público y fingiendo su desaparición, aunque en realidad continuaron vivos, exponiendo sus ideas y tramando el control desde todas las esferas de la sociedad. De Niccolò Polo, el códice de Altair fue heredado por los asesinos de Italia, quienes por desgracia fueron atacados y robados por los templarios, por lo que el códice llegó en el siglo XV a manos del español Rodrigo Borgia, quien lo leyó, creyó que él era el profeta que se mencionaba, y conspiró para convertirse en Papa de Roma para poder acceder así a la cripta Isus del Vaticano. En sus planes se incluían el control templario de Florencia, Venecia y Roma, pero el asesino Giovanni Auditore fue una traba constante en Florencia, lo que hizo que Rodrigo ordenara capturarlo con un pretexto falso y ejecutarlo junto a toda su familia. Por desgracia para Rodrigo, Egidio Auditore, el segundo hijo de Giovanni, se encontraba fuera de casa en el momento del ataque, de modo que sobrevivió a la ejecución y, con el firme deseo de vengarse, Egidio dedicó los siguientes 20 años de su vida a entrenar y cazar uno a uno todos los templarios italianos de Florencia y Venecia, además de recuperar el códice de Altair y robar a Rodrigo un fruto del Edén procedente de Chipre.
Con el códice de nuevo en sus manos, los asesinos de Italia dedujeron que en realidad era Eggio el profeta de quien había hablado Altairi. Sabiendo que Rodrigo estaba en el Vaticano, Eggio fue a buscarlo, aunque al final le perdonó la vida y acabó abriendo la cripta de los Isu. Entonces apareció ante él la Isu Minerva, puesto que ese era uno de los múltiples mensajes que había grabado para guiar a Desmond en el pasado. Eggio no entendió absolutamente nada de lo que escuchó. Minerva de pronto desapareció, y él no pudo más que volver a casa. Nada más llegar, César Borgia, el hijo de Rodrigo, atacó con un ejército, mató a su tío y robó el fruto, lo que hizo que Eggio viajara hasta Roma y trabajara durante los 4 años siguientes en minar la influencia que los Borgia tenían en la ciudad, hasta el punto que César, en un ataque de locura, mató a su propio padre justo antes de perder el fruto y verse obligado a huir. Eggio le persiguió hasta Navarra, donde finalmente le mató y tras eso, con el fruto de nuevo en sus manos, lo escondió en un templo de los Isu situado debajo del Coliseum de Roma. Con los Borgia muertos y la influencia templaria erradicada de Italia, Eggio viajó a Constantinopla, donde conoció a su futura esposa, y luego a Masyaf, donde encontró al cadáver de Altair y recibió un segundo mensaje de los Isu, en este caso de Júpiter, de nuevo dirigiéndose a Desmond. Finalmente, Eggio se instaló en Florencia, donde engendró a 2 hijos antes de fallecer. Medio siglo después de la muerte de Eggio, tuvieron lugar los eventos que se vio en Assassin's Creed Shadows, y de ahí saltamos a comienzos del siglo XVIII, momento en que el pirata galés Edward Kenway naufragó en Cuba y se encontró de casualidad con Duncan Walpole, un asesino que acababa de traicionar a la hermandad. Después de matarle por puro instinto de supervivencia, Edward registró su cuerpo y descubrió documentos que debían ser entregados a Laureano Torres, el gran maestre de los templarios de las Indias Occidentales. De modo que, siguiendo siempre de recompensas, decidió hacerse pasar por Duncan y se reunió con Torres. Él le habló de Bartholomew Roberts, que era otra reencarnación de Aita, la segunda hasta la fecha, a quien los templarios pretendían usar porque, gracias a sus recuerdos Isu, Roberts sabía dónde encontrar el observatorio, un templo con tecnología capaz de espiar a cualquier humano del planeta. Viendo que el dinero de Torres era demasiado escaso, Edward decidió encontrar a Roberts y conseguir el observatorio por su cuenta para luego venderlo al mejor postor. Por el camino, se hizo con un barco y una tripulación e intentó sostener una república pirata en Nassau. Pero con el paso de los años, la mayoría de sus amigos fueron asesinados de una u otra manera. La república se desmoronó, y cuando al final encontró a Roberts, él le traicionó y lo vendió a los templarios. Durante 4 meses, Edward se pudrió en una cárcel jamaicana junto a sus 2 últimas amigas, Mary Read y Anne Bonny. Pero he aquí que Mary en realidad era una asesina, de modo que al final, los asesinos acudieron para liberarla, y de paso, liberaron también a Edward y a Anne, aunque Mary murió en los brazos de Edward, dejándolo muy tocado y haciéndole comprender de golpe que después de años de saqueos y piratería, no había conseguido nada excepto dolor, de modo que decidió unirse a los asesinos tal y como Mary hubiera querido.
y tras eso ejecutó a todos los templarios y a Roberts, para finalmente ir al observatorio con los asesinos y sellar el templo para siempre. Edward regresó a Inglaterra, donde se instaló y engendró a un hijo, al que llamó Itam en honor a Itam, el oculto que había fundado la hermandad en la isla de Gran Bretaña en el siglo IX. Por desgracia, los templarios ingleses mataron a Edward poco después y criaron a Itam como a uno de los suyos, convenciéndolo de los errores de su padre y convirtiéndolo en un miembro totalmente leal a la orden. En 1754, Itam consiguió de los asesinos de Londres un objeto que, según los templarios, era una llave que abriría un templo de los Isus situado en América del Norte. Un templo que no sabían lo que contenía, pero que en cualquier caso lo querían para ellos. De modo que enviaron a Itam a Boston con el propósito de encontrar ese templo. Él investigó durante 2 años hasta conocer a Sio, una nativa que, de hecho, era descendiente de la tribu a la que Ivor había confiado el fruto del Edén de Gorm, quien mostró a Itam la entrada del templo, que en realidad no era sino el gran templo donde Júpiter, Minerva y Juno habían trabajado, el mismo que Gorm había desenterrado. Aunque todo eso Itam no lo sabía, sino que lo único que vio fue que su llave no servía para abrir la entrada. Por tanto, no tuvo más remedio que irse con las manos vacías, aunque antes de eso se acostó con Sio, dejándola embarazada. Itam no regresó a Inglaterra, sino que se estableció como gran maestro de los templarios de Estados Unidos, y entregó la llave a su segundo al mando, Charles Lee. En aquella época, su mayor enemigo era Aquiles, el líder de la Hermandad de los Asesinos de América, bajo cuyas órdenes estaba el irlandés Shea Patrick Cormac, que viajó a Lisboa para conseguir un artefacto de los Isu. Pero al cogerlo, lo único que consiguió fue que se desintegrara por completo, y que a continuación se desencadenara un terrible terremoto que destruyó la ciudad entera y mató a miles de personas. Consciente de que los asesinos provocarían otros terremotos si no lo impedía, Shea robó el único mapa que contenía la localización del resto de artefactos tectónicos. Pero los asesinos intentaron matarlo por traidor. Renegado, Shea se cambió de bando, se unió a los templarios y exterminó a la hermandad entera de Estados Unidos, hasta que solo quedó vivo el propio Aquiles, a quien Itam perdonó la vida después de lisiarle con un disparo en la rodilla. Aún así, Itam no dejó que Shea se quedara con él, sino que le mandó conseguir otro artefacto que tenían los asesinos. Búsqueda que Shea realizó durante los 16 años posteriores hasta que en 1776 encontró a su propietario en Versalles y lo asesinó, dejando huérfano a un niño, el pequeño Arnaud Dorian. Mientras Shea buscaba este artefacto, Gio parió a un niño, el hijo de Itam, Radolfetón, quien creció pacíficamente en la tribu de su madre, hasta que un día Chale atacó y arrasó la aldea, en cuyo incendio Gio fue atrapada y falleció. Durante todos los siglos transcurridos desde que Ivor les entregara el fruto del Edén, aquella tribu lo había consultado de vez en cuando y Juno se había comunicado con ellos para que siempre protegieran el gran templo, esperando la llegada del día en que podría ser libre. Y como ahora los templarios parecían cerca de conseguir el control de aquella tierra y de quizá abrir el templo antes de lo que ella quería, 9 años después de la muerte de Gio,
Juno habló con Radonquetón para pedirle que se uniera a los asesinos y detuviera a los templarios, con la excusa de que así conseguiría lo único que él quería, que era proteger a su tierra y su tribu. Siguiendo sus indicaciones, Radonquetón se unió a Aquiles, quien lo entrenó, lo convirtió en un asesino y le puso sobre el sendero necesario para cazar a todos los templarios de la región, incluido su propio padre, hasta que solo quedó Chaley, a quien Radonquetón mató y arrebató la llave de Isaac. Al consultar una última vez el fruto, Juno le pidió que escondiera la llave en un lugar oculto, y él obedeció enterrándola en las tumbas de la familia de Aquiles. Mientras tanto, en Versalles, Arnaud Dorian, el hijo del asesino al que Shea había eliminado, fue criado por el gran maestre templario de Francia, quien no había intentado lavarle el cerebro, como en su momento habían hecho en Londres con Isam, sino que en esta época los asesinos y templarios franceses estaban en tregua, y Arnaud Dorian pudo crecer sin problemas hasta convertirse en adulto. No obstante, no todos los templarios estaban contentos con la paz, y uno de ellos, Germarine, quien en realidad era otra reencarnación de Lisuaita, la tercera hasta la fecha, planeó hacerse con el poder, de modo que asesinó a Gran Maestre y a todos los templarios que eran propensos a la paz. Y, buscando al mismo tiempo venganza y redención, Arnaud se unió a los asesinos y combatió a los templarios en París, hasta finalmente matar a Germain y enterrar su cadáver entre las catacumbas para que nunca pudiera ser encontrado. Después de la muerte de Edward Kenway y la traición de Isam, los templarios de Inglaterra se hicieron con el control completo de Londres, que dominaron sin oposición durante un siglo entero hasta finales del XIX, momento cuyo líder era Crawford Starrick, y los asesinos habían quedado relegados al municipio de Croydon. Ninguno de los asesinos de la época creía que fuera posible luchar contra el control templario inglés, salvo los jóvenes gemelos Jacobi y Bieflide, que decidieron reconquistar Londres por su cuenta con la única ayuda del asesino Henry Greene. Mientras Jacob eliminaba uno a uno todos los líderes templarios de la ciudad, Evie robó un cuaderno templario en el que se hablaba de un sudario de los Sisu capaz de curar cualquier herida, y con la ayuda de Henry descubrió en la mansión del difunto Edward una pista que la llevó hasta una llave que abría una cripta situada bajo Buckingham Palace. Sabiendo que Starrick estaría allí buscando lo mismo que ellos, Jacob y Evie se colaron en el palacio, mataron a Starrick y dejaron el sudario a salvo en la cripta. Más tarde, Evie se casaría con Henry, mientras que Jacob, no sabemos con quién se casó, pero sí sabemos que tuvo un hijo que a su vez tuvo una hija, Lydia Free, quien a principios del siglo XX trabajó bajo las órdenes de Winston Churchill, investigando y cazando espías alemanes en Londres durante la Primera Guerra Mundial, a cambio de que Churchill prometiera conseguir el derecho a voto para las mujeres. La tarea de Lydia terminó cuando localizó al cuartel general de los alemanes, se coló en él y mató a todos los presentes, incluyendo al jefe de los espías, que no era sino otra reencarnación de Aita, la cuarta hasta el momento. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1937, templarios de todo el mundo se unieron para fundar de forma conjunta Industrias Abstergo, una empresa farmacéutica que en años posteriores usarían como tapadera para blanquear dinero.
dedicar todos sus recursos a encontrar artefactos Isu y buscar la forma de controlar a toda la población del planeta entero. Entre las mentes más destacadas que formaron parte de sus empleados estaba Warren Vidic, un doctor que investigó el ADN hasta descubrir que cada cuerpo humano contiene información de nuestros antepasados. Igual que los animales saben mediante instinto dónde o cuándo emigrar, pues los humanos poseen recuerdos de sus ancestros. A partir de ello, Vidic desarrolló el Animus, una máquina capaz de leer y revivir esos recuerdos, que probó con un total de 17 sujetos entre 1981 y 2012, con el propósito de reunir tanta información como fuera posible sobre los asesinos y los artefactos Isu. El más notable de sus experimentos fue el de Daniel Cross, un asesino quien Vidic programó para que fuera un agente doble y matara al mentor mundial de los asesinos en cuanto tuviera ocasión, situación que se dio en el año 2000, cuando Cross asesinó al mentor y los templarios iniciaron la Gran Purga, una operación destinada a erradicar a la hermandad entera de todo el mundo gracias a la información proporcionada por Cross. A causa de ello, los asesinos fueron casi por completo exterminados y apenas si sobrevivieron unas pocas células por todo el planeta. Una de ellas fue La Granja, un complejo situado en Estados Unidos donde en el año 1987 nació Desmond Miles, hijo del asesino Ian Miles y descendiente tanto de Altair como de Ezio y la familia Kenway. Como tal, Desmond era también un híbrido, aunque en su caso el azar había hecho que sus genes tuvieran una concentración tan elevada de ADN-Isu, como solo ocurría con 1 de cada 10 millones de personas. En la granja había unos 30 asesinos que vivían fuera del sistema y que siempre hablaban del enemigo, pero que nunca fueron atacados, de modo que Desmond acabó por no creerles y pensar que estaban todos locos y escapar en 2003, a la edad de 16 años. Su padre, William, intentó encontrarlo, pero Desmond usó las habilidades que había aprendido para no dejar huella en ningún registro y que así nadie pudiera localizarle. De este modo, vivió pacíficamente como camarero en Nueva York, mientras que su padre se convirtió en el mentor de todos los asesinos que quedaban, gestionándolos en misiones de alto riesgo para continuar la lucha contra los templarios. Entre esas misiones se encontraba la de infiltrar en Abstergo a una joven asesina, Loki Stillman, y luego reclutar a Clay Kasmarek y ordenarle que se dejara capturar para que los templarios lo usaran como sujeto en el Animus, asegurándole que Luke era una aliada que le protegería y ayudaría a escapar cuando fuera el momento. Clay así lo hizo, hasta que descubrió que los templarios habían desarrollado un plan magistral para controlar el mundo entero. Su intención era lanzar un satélite que tuviera un fruto del Edén y así, desde la órbita, poder controlar las mentes de todos los seres humanos del planeta para imponer una utopía de paz y orden eternas. Sin embargo, Clay también descubrió que los 7 años que Luke había pasado apartada de los asesinos la habían hecho sentirse abandonada y que había acabado cambiando de bando. Por tanto, a la hora de la verdad, Loki no le permitió escapar, y Clay, medio enloquecido por el uso continuado del Animus, viéndose atrapado e incapaz de salir, acabó suicidándose.
Fue justo después de eso cuando los templarios localizaron a Desmond Miles gracias al único registro que él tenía, que era su carnet del conducir moto. A principios de septiembre de 2012, los hombres de Abstergo lo secuestraron y lo llevaron de Nueva York a Roma, donde estaban las instalaciones de Vidic, con el objetivo primero de hacerle revivir las memorias de Altair, hasta conseguir un mapa con las localizaciones de todos los frutos del Edén posibles. Y luego que Lucky se ganara su confianza y consiguiera para ellos el fruto del Edén que había tenido Ezio. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Desmond revivió en el ánimo la vida de Altair hasta que encontró un mapa con los frutos del Edén que habían esparcidos por el mundo. Y luego Lucky los liberó y escapé con él hasta una guarida, donde les estaban esperando los asesinos Sean y Rebecca, con su propio modelo de ánimos construido a partir de esbozos robados a Abstergo. Entonces Lucky convenció a Desmond de que reviviera los recuerdos de Ezio, con la excusa de que así aprendería en pocos días el adiestramiento que Ezio había adquirido durante años, aunque en realidad su propósito era que Desmond localizara el fruto del Edén que Ezio había escondido en Roma para luego entregárselo a Vidic. No obstante, algo ocurrió que lo cambió todo, que fue la interacción de los Sisu con Desmond. Y es que el mensaje de Minerva que Ezio había visto en la cripta del Vaticano estaba dirigido a Desmond, quien, al revivirlo, descubrió que una llamarada solar pronto estallaría y destruiría toda la civilización del planeta. Y más adelante, cuando Desmond vio que Ezio había guardado su fruto bajo el Coliseum, tanto él como Lucky, Sean y Rebecca fueron allí a recogerlo. Pero nada más tocarlo, Soatn activó el fruto, y Juno le mostró que la intención de Lucky era traicionarle y llevar el fruto a Vidic, para que los templarios lanzaran el satélite, y por culpa de eso el mundo no se salvaría y todos morirían. Con lo que Desmond se vio obligado a matar a Lucky. Finalmente, cuando revivió la llegada de Ezio a Masyaf, recibió el segundo mensaje, el de Júpiter, quien le indicó que para salvar el mundo debía ir al Gran Templo de los Estados Unidos. Y a partir de entonces, a Desmond, Sean y Rebecca se les unió William, el padre de Desmond, a quien él no veía desde que había huido de la granja, y aunque la relación entre ambos no fue la mejor, consiguieron trabajar juntos para salvar al mundo. Así, una vez en la entrada del gran templo, y con el fruto de Ezio en su poder, Desmond abrió la puerta hasta llegar a una gran sala que tenía una segunda puerta. Y entonces Juno le hizo perder el sentido para guiarle a través de los recuerdos hasta encontrar la llave de Isam en la tumba de la familia de Aquiles. Ahora bien, mientras Desmond revivía esos recuerdos, Sean descubrió que además de la llave, necesitarían conectar varias baterías al templo si querían abrir la última puerta. De modo que viajaron primero a Manhattan y luego a Brasil para que Desmond robara 2 baterías de tecnología ISU. Para la tercera y última, situada en el Cairo, William decidió ir en su lugar, pero fue capturado por los templarios de Vidic, que amenazó con matarle si no le traían el fruto del Edén. En consecuencia, Desmond viajó hasta Roma, entró en las oficinas de Abstergo y se abrió paso por el edificio, matando a todos los guardias de seguridad, incluido a Daniel Cross, hasta llegar a Vidic, matarlo también a él y llevarse tanto a su padre como la batería de los ISU. Después de regresar,
conseguir la llave y colocar la última batería, Desmond abrió la última puerta del gran templo, momento en que le aparecieron mensajes tanto de Juno como de Minerva. La primera le contó que podía proteger el mundo de la llamarada solar pulsando un simple botón. Pero la segunda le advirtió que si lo hacía, moriría y además Juno sería liberada e intentaría conquistar el mundo. Pensando que incluso su muerte y la amenaza de Juno eran mejores que la destrucción de la civilización entera, y reanudar el ciclo de la humanidad, Desmond decidió sacrificarse y murió, a cambio de que una especie de aurora boreal planetaria rodeara la Tierra, salvándola de la explosión solar, que estalló pero causó daños mínimos. Sin embargo, eso liberó la conciencia de Juno, aunque no tenía cuerpo físico y su mente fue obligada a existir en el limbo virtual, como conciencia digital que navegaba entre las máquinas humanas. Por ello, lo primero que hizo fue contactar con varias personas y convencerlas de que la verdadera naturaleza de la humanidad era servir a los Isu, formando así un pequeño ejército de seguidores que fue bautizado como los instrumentos de la primera voluntad. A este grupo sectario se unió John Standish, un informático que resultó ser en realidad otra reencarnación del Isu Aita, la quinta y última hasta la fecha, quien se infiltró en Abstergo y luego manipuló y usó a un empleado corriente de la empresa para que se internara en el servidor de la nube y Juno poseyera su cuerpo. Ahora bien, Juno no era todavía lo bastante fuerte, estaba demasiado dispersa vagando por las redes y los nodos y no fue capaz de habitar un organismo vivo. De modo que su plan fracasó y John fue asesinado por los templarios, quienes, estudiando su cadáver, descubrieron que se trataba de una reencarnación de Aita. Y eso les llevó al deseo de secuenciar el genoma completo de los Isu para así poder revivir la historia de los Isu con el Animus, y con ello aprender a desarrollar la tecnología de los frutos del Edén. Para ello, querían buscar los cuerpos de tantas encarnaciones de Aita como fuera posible, como por ejemplo Germain. Aunque como su cadáver había sido enterrado en las catacumbas, pues no pudieron hacerse con él porque sus huesos estaban demasiado dañados como para serles de utilidad. Aún así, en 2015, tanto asesinos como templarios descubrieron la ubicación del sudario que Jacob y Evie habían dejado bajo Buckingham Palace. Ambas facciones lucharon para poder conseguirlo, los templarios vencieron y se llevaron el sudario a sus instalaciones. Pero he aquí que entre ellos había infiltrada una miembro de los instrumentos de la primera voluntad, cuyo deseo era conseguir un cuerpo para Juno, quienes planearon usar el sudario, que era capaz de regenerar cualesquier herida, para reconstruir el cuerpo y su original de Juno desde cero. El cuerpo de Juno fue reconstruido gracias al sudario, pero entonces la mataron y los instrumentos de la primera voluntad fueron exterminados, acabando así con la que hasta la fecha había sido la villana principal. Pero la historia no terminó aquí, sino que continuó con Leila Hassan, una ingeniera de Abstergo, que en octubre de 2017 fue enviada a Egipto para localizar la momia de Bayek de Siwa. Leila encontró la momia, pero como su sueño era participar en el proyecto Animus, modificó su Animus para que pudiera ser capaz de revivir no solo los recuerdos de sus antepasados, sino los de cualquier persona de quien tuviera una muestra de ADN.
de modo que lo probó con la momia de Bayek, para comprobar si sus mejoras funcionaban y que así Abstergo la incorporara al proyecto. Pero como todo eso lo hizo en secreto y a espaldas de la empresa, los templarios se enfadaron y enviaron un equipo a matarla por insubordinación. Por fortuna, Leila usó las habilidades aprendidas en el Animus para acabar con el equipo entero. Y luego aceptó la oferta de William Miles de unirse a los asesinos. Entonces Leila tuvo la misión de investigar y buscar nuevos artefactos, siendo el primero de ellos uno que era mencionado en una obra perdida de Heródoto, quien afirmaba haber conocido una híbrida de los Isu. Heródoto se refería a Casandra, cuya vieja lanza Leila encontró, para después revivir con ella los recuerdos de la híbrida, que la condujeron a la Atlántida, donde Casandra, que todavía vivía gracias al poder de la vara, fue una última vez manipulada por Aletheia y le entregó el artefacto a Leila para fallecer instantes después. De este modo, el plan de Aletheia se cumplió, porque antes de la catástrofe de Toba, ella y Loki habían calculado todos los futuros posibles hasta hallar la forma de poder reencontrarse en el futuro, que pasaba irremediablemente por Leila. Pues la realidad es que en diciembre de 2012, en el mismo momento en que Desmond activaba el magnético que salvaría a la Tierra, la máquina en la que Basim estaba encerrado en Noruega se encendió de nuevo después de un milenio en la oscuridad, desde que Sigurd la había apagado en el siglo IX. Eso hizo que la conciencia de Basim despertara, aunque no podía liberarse porque su cuerpo estaba putrefacto, pero podía esperar a que Leila acudiera a él con el cetro. Con eso en mente, Basim sobrecalentó la máquina y hizo desde dentro para hacer enfermar el mundo, provocando que el campo magnético de la Tierra aumentara más y más cada día, hasta que para 2020 era ya 50.000 veces mayor de lo normal, lo que provocó grandes alteraciones en las comunicaciones, peligrosas bandas de radiación en los polos, una aurora boreal que nunca se desvanecía, terremotos muy frecuentes y la caída de varios satélites. Y cuando al final localizó desde su máquina donde estaba enterrada Eivor, Basim envió la ubicación del cadáver a Leila con un mensaje advirtiéndola de que la llamarada solar volvería a repetirse una vez más en el futuro, y que debía buscarle si quería salvar el mundo. Por tanto, y con la ayuda de Sean y Rebecca, Leila viajó a Estados Unidos, desenterró los huesos de Eivor y revivió sus memorias, hasta que Sean y Rebecca dedujeron que el botón que Desmond había pulsado hacía 8 años seguía encendido, y generando un campo magnético desde la máquina de Noruega. De modo que Leila decidió ir allí no para apagarla, dado que el campo magnético debía seguir protegiendo la Tierra de la amenaza del Sol, sino para desacelerarla, para que el campo magnético perdiera potencia pero le siguiera protegiendo igualmente. Además, debía ir con el cetro para que la radiación de la máquina no la matara al instante. Y una vez allí fue conectada a la máquina y la ralentizó. Pero entonces, aprovechando que el cetro se le había caído de la mano al conectarse a la máquina, Basim se desconectó, su mano cayó sobre el artefacto y el contacto regeneró su tejido y sus funciones vitales, devolviéndole a la vida y permitiéndole reunirse al fin con su amada Aletheia. Leila se quedó atrás, conectada a la máquina, aunque no estaba sola porque en el vacío digital encontró la conciencia de Desmond, que había residido allí desde 2012,
haciendo cálculos de los futuros posibles. Desmond había descubierto que se produciría otra catástrofe solar que haría desaparecer a la humanidad en el futuro. De modo que se había pasado los últimos 8 años buscando una solución en una línea temporal donde eso no ocurriera. Pero al contárselo Leila, ella sugirió buscar en líneas temporales donde el mundo no se hubiera salvado en 2012. Pensando que quizá los supervivientes de esos mundos yermos habían aprendido cómo evitar que la catástrofe volviera a suceder. Para acabar, aún sabiendo que Basim le había robado el centro y que la radiación mataría a su cuerpo, Leila decidió quedarse en el vacío digital para ayudar a Desmond a leer los futuros y encontrar una solución con la que poder salvar el mundo de la siguiente llamarada solar. Con esto termina la historia cronológica completa de la saga Assassin's Creed hasta la fecha, que aún no está terminada, sino que está previsto que sigan saliendo nuevas entregas cada año. Fin.